Gracias, Vincent. Ahora les voy a presentar un tema que es interesante y del que poco se habla, que es el de glaucoma y embarazo. Y la verdad es que se habla poco de él porque pocos casos vemos. Es muy raro que en la edad gestacional tengamos embarazos. Sin embargo, algunos sucede, sobre todo cuando se trata de glaucomas secundarios. Entonces, pues vamos a hablar brevemente del tema. Y para esto, pues tenemos que partir de dónde empieza el embarazo. Porque desde el primer momento pueden suceder complicaciones, ya sea con los medicamentos o con el estado de salud de la paciente. Vemos aquí cómo una vez que se fecunda el óvulo, pues va a ser la sumación de los dos materiales genéticos para conseguir ahora ya una célula con nuevos genes en el cual vamos a empezar a formar ya nuestra mórula, la blástula y el desarrollo de nuestro embrión. Vemos aquí cómo se están dividiendo los cromosomas para reunirse nuevamente y formar el nuevo material genético del cual van a partir las proteínas que van a dar lugar pues a la codificación genética de esta nueva personita. Vemos aquí finalmente cómo se va formando nuestro embrión y esto es lo que queremos preservar, de no tener daños, particularmente desde la gestación hasta el tercer mes durante la embriogénesis. Vamos a dar algunas particularidades como mencionamos ayer. Los estrógenos, la progesterona y la gonadotropina coriónica aumentan el flujo vascular de salida. Entonces, esto hace que las mujeres embarazadas en general tengan presiones intraculares un poco más bajas que les protegen generalmente del glaucoma. También hay una disminución de la presión venosa epiescleral y de los miembros superiores y de la cabeza durante el embarazo. Esto también favorece la baja de la presión intraocular, así como cierto grado de acidosis que también baja la presión intraocular. Esto va a dar un aumento del flujo de salida, baja de la presión, que es alrededor del 10%, y también se genera una reducción de la fluctuación de la presión en las embarazadas. Respecto a la córnea y el embarazo, mencionábamos ayer que la córnea se reblandece y aumenta su espesor en unas 16 micras. Sin embargo, a pesar de que aumenta el espesor, como está reblandecida, no afecta propiamente la toma de la presión intraocular. En cuanto al aumento, durante el embarazo hay un aumento del volumen de la pituitaria que puede ser hasta del 120%. Es algo que poco nos enteramos. Y esto puede producir en forma fisiológica una contracción bitemporal del campo visual que es reversible. Entonces, aquí tenemos una hipófisis que ha crecido y tendríamos un ejemplo de una reducción, una contracción bitemporal del campo visual que va a regresar una vez que cese el embarazo y la pituitaria vuelva a su tamaño normal. Respecto al flujo retrovulvar, también hay un aumento de la velocidad de flujo, probablemente por el aumento de los estrógenos en la paciente embarazada, y hay también un aumento de flujo en la cabeza del nervio óptico. Esto protegería de alguna manera a un ojo que tenga glaucoma. Y durante el trabajo del parto, en mujeres sanas puede haber un aumento de la presión intraocular de 1.5 milímetros y desciende 3 milímetros de mercurio después del parto. Sin embargo, durante la maniobra de Valsalva, que es frecuente durante el periodo expulsivo, pues va a haber aumento importante de la presión intraocular. Recordemos que la presión intraocular y la presión venosa aumenta 1 a 1. Y desde luego, si hay un problema durante el parto, como puede haber un sangrado excesivo o una generación de un shock, vamos a tener ahora una hipotensión arterial que va a producir un daño importante a la cabeza del nervio óptico si el paciente tiene una hipertensión ocular. En ángulos estrechos se puede presentar un glaucoma agudo, pero eso es extremadamente raro. Hay una serie de guías. Yo traje aquí de la Academia Americana de Oftalmología una guía que nos dice, la clasifica en estos 6 grupos.
El grupo A, estas drogas son seguras en mujeres embarazadas, en estudios bien controlados en mujeres embarazadas y no han mostrado ningún incremento real en las anormalidades fetales. De este grupo A, no hay ninguno de los medicamentos que usamos. Entonces, prácticamente todos los demás medicamentos están en los siguientes grupos. En el grupo B, hay algunos estudios animales que no han mostrado daño en el feto, pero no existe adecuado control en estudios de pacientes embarazadas. O existe evidencia de efectos adversos en el feto en animales estudiados, pero no existe estudios que han demostrado riesgo fetal. Dentro de ese grupo está la brimonidina. Entonces resulta que la brimonidina, que decíamos que está contraindicada en niños, es el mejor medicamento como para aplicarlo en mujeres embarazadas, es el que tiene menos riesgos. Desde luego, siempre y cuando no lo apliquemos los días anteriores al parto, porque esa brimonidina pudiera pasar al feto y una vez que el feto nazca, pudiera tener una depresión del sistema nervioso central, que mientras esté protegido por su madre en el útero no le pasa nada, pero una vez que nazca pudiera tener complicaciones. En el grupo C hay estudios animales que muestran evidencia de daño en el feto y no existe un adecuado control en mujeres embarazadas, o existe ausencia de estudios animales y no existe un adecuado y bien controlado estudio en mujeres embarazadas. Dentro de este grupo están prácticamente todas las demás, betabloqueadores, dorzolamida, brinzolamida y análogos de prostaglandinas. De los análogos tendríamos que hacer un pequeño adendum. Los análogos no han sido bien estudiados a nivel del embarazo, pero los análogos de prostaglandinas se usan en animales para producir abortos, sí producen contractilidad uterina. Yo no quisiera ver que una mujer que le diéramos nosotros análogos tuviera un aborto y se enterara. Es realmente extraordinariamente mínima la cantidad de medicamentos que estamos poniendo en el saco conjuntival y lo que se absorbe será prácticamente despreciable. Pero una vez que tocamos al paciente, todo lo que aparezca, si es bueno, es la Virgen de Guadalupe, y si es malo, pues fue el doctor que me lo dio. Entonces, la verdad es que mientras no haya una consigna clara, yo diría que no le aplicáramos ningún medicamento de estos. Por otra parte, los betabloqueadores han sido los que más se han usado durante años en el embarazo y nunca se ha demostrado un defecto claro. Entonces, hay una parte empírica que nos dice que pudiéramos usar betabloqueadores y otra parte más científica que dice que no. La dorzolamida y brinzolamida, recordemos que son derivados de las sulfas y las sulfas son teratogénicas. Entonces, nunca se ha demostrado que una gota en el ojo produzca un defecto fetal, pero más vale no hacer cosas buenas que parezcan malas. Entonces, este grupo ahí pertenece y no habría manera de perdonarlo si algo pasa. Aquí tenemos el grupo de D, que es el riesgo en fetos que ha sido demostrado en estudios observacionales en mujeres embarazadas. Dentro de este grupo tenemos a la acetazolamida y la metazolamida. Eso sí, claramente, si lo damos por vía oral, sí puede producir alteraciones fetales. Y en el grupo X, que es la evidencia de anormalidades fetales en estudios observacionales bien controlados, estaría la mitomicina y el 5-fluoracilo. Entonces, durante un embarazo estaría totalmente contraindicado dar mitomicina o dar 5-FU. Es decir, aplicarlo, pues. Tendríamos aquí, como decíamos, la acetazolamida y aquí la mitomicina y el 5-fluoracilo. Y otra posibilidad es una trabeculoplastía. La trabeculoplastía, ya sea con láser de argón o láser selectivo, es una buena opción si tenemos un paciente que no se está controlando bien. Es un procedimiento en el cual vamos a aplicarlo con un goniolente, como muchos de ustedes lo habrán hecho, y los disparos van directamente al área trabecular. Si se trata de argón, en la parte no pigmentada, en la parte más anterior y no funcional del trabéculo, y si fuera con el láser selectivo, son unos disparotes de 400 micras que van a ocupar prácticamente todo el trabéculo, todo el área trabecular.
En realidad les va bastante bien, es un procedimiento poco invasivo y con mínimo riesgo. Esto es en realidad la trabeculectomía, sería la otra opción, una trabeculectomía común. Desde luego sería deseable hacerla con anestesia tópica o local y preferentemente, pues no aplicar, sino preferentemente sí contraindicada la mitomicina. Dice la FDA que los riesgos durante el embarazo no están bien establecidos para prevenir el daño al feto. La brimonidina es el medicamento más seguro y los beta bloqueadores parasimpático miméticos, inhibidores de anhidrasa carbónica y prostaglandina tienen categoría C. Esto está descrito en 2014, es decir, es actual. Esto es lo que se considera en este momento. Y por último, pues tal vez mencionar que todo esto que hicimos o debemos hacer, pues es para conseguir que podamos llegar a este estado final en el cual vamos a obtener un feto que ya no es feto, ya es un producto que no tiene daños ni en su estructura, ni en sus genes, ni es una organogénesis. Y pues esta es mi última presentación y por su atención les doy las gracias.